Hola, en el video de hoy veremos cómo calcular la diferencia relativa, teniendo claro que la diferencia relativa es el resultado de la división de dos números. Es también llamado riesgo relativo. Lo único que tienes que hacer es dividir, acuérdate de eso. Para poder calcular una diferencia relativa, la única operación matemática sencilla que tienes que hacer es sencillamente dividir. ¿Listo? Es también llamado riesgo relativo, ya lo había dicho antes. Tenemos un ejemplo con unos datos del Banco Mundial consultados este año, en mayo de 2015, en donde lo que vamos a hacer es calcular la diferencia relativa. Veamos esta gráfica a qué corresponde. Son los datos de incidencia de tuberculosis en el mundo por cada 100.000 personas. ¿Listo? Son datos de todo el mundo. Vemos acá la tasa de incidencia en el mundo. Tenemos acá los datos del año 2009, que fue 136, y los datos del año 2013, que fueron 126 casos de tuberculosis por cada 100.000 personas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a calcular la diferencia relativa o el riesgo relativo. Entonces, la diferencia relativa la vamos a calcular dividiendo el 126, que fue la incidencia en el año 2012, sobre 136, que fue la presentada en el año 2009. Esa división nos da 0,92. A ese 0,92 le vamos a restar un 1, que es la probabilidad que tiene cualquier persona de enfermar en este caso. Entonces, 1 menos 0,92 nos da 0,0735. Y luego a ese resultado le vamos a multiplicar por 100 y nos da 7,3 para que sea más fácil la interpretación de los datos. Entonces, al multiplicarlo por 100 nos da 7,3. ¿Qué quiere decir ese 7,3? Sencillamente que la incidencia de tuberculosis en el mundo para el año 2013 fue 7,3% más baja que la presentada en el año 2009. Lo que estamos midiendo es como la brecha que hubo entre el año 2009 y el año 2013 en relación a la tuberculosis. La gráfica de por sí nos dice que hubo un descenso, sin embargo necesitamos saber de cuánto fue el descenso, ¿cierto? ¿Cuál fue la magnitud entre el descenso del año 2009 y el año 2013? Por eso usamos la diferencia relativa como nuestro método para poder calcular esa brecha que hubo entre esos dos años. Entonces, la tasa de incidencia en el mundo fue 7,3% más baja en el año 2013 cuando se compara con el año 2009. ¿Listo? Es muy fácil de realizar la operación porque es sencillamente una división y de interpretarla también. Veamos otro ejemplo. Acá obtenemos un indicador que fue tomado también del Banco Mundial consultado en mayo de 2015. El indicador se llama así, mejora en las instalaciones sanitarias en el mundo, que corresponde al porcentaje de población con acceso, en este caso con acceso a instalaciones sanitarias, ¿cierto? Estos datos son mundiales, son datos mundiales. Fíjense que lo que vamos a calcular es la diferencia relativa entre el año 2009, que para el año 2009 el porcentaje de acceso, el porcentaje de población con acceso a instalaciones sanitarias fue el 62,3% de la población, y para el año 2012, aquí ya es año 2012, fue de 63,6%. Sabemos que es una tendencia al alza porque la gráfica nos la está diciendo, pero queremos saber con exactitud cuánto fue lo que aumentó, ¿cierto? ¿Cuál es esta diferencia que nos va a decir cuánto aumentó? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio en donde la diferencia relativa o la razón de riesgo la vamos a calcular así. Vamos a tomar en el numerador el 63,6, que es el dato del año 2012, y en el denominador el 62,3, que es el dato del año 2009. Cuando hacemos esa división, el resultado nos da 1,020. Luego le restamos el 1
que ya mencionamos que era la probabilidad que se podía esperar de cualquier evento. Entonces nos da 1 menos 1,020. Este resultado, esta resta, nos da 0,0208. Es un número negativo, ¿cierto? Pero pues aquí lo vamos a multiplicar, lo vamos a dejar, digamos que en positivo, porque lo que queremos saber es esa diferencia, ¿cierto? Entonces, este número lo vamos a multiplicar por 100 para que sea mucho más fácil la interpretación y nos da 2,08. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quiere decir ese 2,08? Sencillamente que el porcentaje de acceso sanitario, ¿cierto? O a instalaciones sanitarias en el mundo para el año 2012 aumentó en un 2,08% comparado con el año 2009. Vuelvo y repito, el porcentaje de acceso sanitario en todo el mundo para el año 2012 aumentó en un 2,08% comparado con el año 2009. Fíjense que acá estamos revisando cuánto aumentó desde qué año hasta qué año, desde el año 2009 comparado con el año 2012. ¿Listo? Acá estamos calculando la diferencia relativa de un mismo evento, pero a lo largo de dos puntos que tenemos en el tiempo, que son el año 2009 y 2012. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos acá el mismo indicador, mejora en las instalaciones sanitarias en el mundo y en Colombia, que obedece al porcentaje de población con acceso a instalaciones sanitarias, pero fíjense que la gráfica tiene los datos del mundo, que son los de color rojo, y los datos de Colombia, que son los de color gris. Vamos a calcular la diferencia relativa entre el porcentaje de población con acceso a instalaciones sanitarias en el año 2012 del mundo comparado con las de Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre esto y esto? ¿Cuál es esa brecha que hay ahí? ¿Listo? Entonces vamos a hacer una división. Colocamos en nuestro numerador los datos de Colombia y en el denominador el dato del mundo. Generalmente cuando estamos comparando entre dos territorios, generalmente, atención, colocamos en el denominador nuestro referente. ¿Qué quiere decir nuestro referente? Pues en este caso el mundo, ¿cierto? Porque Colombia es una entidad, digamos que pues obviamente es un país, es una entidad territorial, pero el mundo es mucho más grande, o sea, abarca muchos más países, ¿listo? Entonces, nuestro referente en este caso son los datos mundiales. Entonces vamos a hacer esta división y nos da 1,26. Ese 1,26 nuevamente le restamos el 1, que es la probabilidad de que ocurra cualquier evento. Entonces 1 menos 1,26 nos da 0,26. Ese 0,26 también es un número negativo, pero por eso no nos vamos a preocupar. Lo multiplico por 100 y nos da 26,1, ¿cierto? Lo que estamos midiendo es la magnitud de la diferencia o la brecha entre los datos de Colombia y los datos del mundo. No nos podemos perder de nuestro objetivo. ¿Cómo interpretamos ese 26,1? Sencillamente, la interpretación es supremamente fácil, es decir, que el porcentaje de acceso sanitario en todo el mundo para el año 2012 fue 26,1% más bajo comparado con el de Colombia. Y sí, de hecho nosotros lo vemos en la gráfica, pero queremos saber exactamente cuánto más bajo fue. Y la diferencia relativa nos ayuda a ver eso. Fue 26,1% más bajo comparado con el de Colombia. Espero que este video te haya servido muchísimo para realizar tus diferencias relativas como una medida sencilla de calcular desigualdad. Si te gustó el video, haz clic en like, escríbenos tus comentarios y espera el otro video de diferencia absoluta.